de un pasaje muy interesante en 1 Corintios capítulo 9. Dice así la palabra del Señor, aquí en 1 Corintios 9, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Amén. Una de las cosas que a veces nosotros hemos olvidado en la iglesia, cuando llevamos muchos años, es que la iglesia nunca ha sido comisionada, no ha sido llamada por Dios para esperar que las personas que no conocen de Cristo lleguen a ella. La iglesia no es un fin en sí mismo. La iglesia es un medio para dar a conocer la salvación en Cristo, para salir al encuentro de los pecadores. Si nosotros analizamos el ministerio de Jesús, Jesús nunca se quedó en un lugar fijo. Su ministerio era itinerante, de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, de sinagoga y en el templo. Allí Jesús aprovechaba cada momento y lugar, incluso la barca, y la convertía en un púlpito para predicar del reino de Dios. Así que nosotros como cristianos y como iglesia no podemos estar con los brazos cruzados, celebrando nuestros cultos, llevándonos bien aquí, adorando a nuestro Dios aquí los domingos, cuando hay un mundo que necesita de Dios, cuando hay gente que está en la adicción de las drogas, en el alcoholismo, en tantas cosas que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Una de las cosas a veces más difíciles, y eso la hemos vivido en carne propia, los inmigrantes, es adaptarnos a una nueva cultura, asumir un patrón y un estilo de vida diferente. Y nosotros sabemos que eso ha sido bien difícil, porque tenemos raíces profundas en nuestras naciones, en nuestro país. En el caso mío, raíces muy profundas, familiares, culturales, que vienen desde Cuba. Pero cuando nosotros leemos esta palabra, nos damos cuenta de algo que dice Pablo, que es fundamental. Pablo ha encontrado la verdadera libertad, aquella que va más allá de las tradiciones y de las costumbres culturales de un pueblo o de una religión. Sí, porque cada iglesia tiene una enseñanza, una especie de cultura y estilo de vida que está fundamentado en la Escritura desde su interpretación. Pero Pablo, siendo judío, fariseo de fariseos, alguien conocedor de la ley de Moisés, de todas esas tradiciones, de todos esos preceptos, de todos esos ritos y ceremonias, Pablo ha encontrado algo mucho mayor, que es Cristo mismo. Cristo es la ley de Moisés. Más allá, viene a darle el verdadero cumplimiento a esa ley que ha sido escrita en el Antiguo Testamento. Cristo viene a manifestar de una manera plena el poder de las personas de acercarse y conocer verdaderamente a Dios. Por eso Pablo, que ha conocido a Cristo, se siente completamente libre, libre de todos esos obstáculos que a veces la propia religión, muchas veces inconscientemente, muchas veces con la mejor intención, va creando y va poniendo delante del camino para que las personas puedan conocer a Cristo. No nos damos cuenta, hermano y hermana que me escucha, pero muchas veces la religión no siempre atrae a las personas. Era lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Y Pablo conocía muy bien eso. Por eso, en momentos de sus encuentros con el pueblo, él sintió compasión porque estaban como ovejas que no tenían un pastor. Estaban dispersas porque los líderes de la época no estaban enseñando el camino a Dios libremente. Y habían puesto muchas ordenanzas y muchas cosas que impedían conocer a Dios de manera profunda y transformadora. Dicho esto, en esta mañana es muy importante que nosotros no solo veamos a Pablo como un predicador itinerante, lo fue, como un misionero incansable que sufrió naufragios, que pasó diversas pruebas y que aún así se mantuvo fiel hasta el final, hasta el último respiro de su vida. No solo que Pablo era un erudito, un maestro, un apóstol, no solo eso. Pablo era, mi manera de entender la vida, y según lo que nos dice este contexto, un constructor de puentes. ¿Por qué digo que Pablo era un constructor de puentes? Cuando hablamos de puentes, sabemos que la función principal es unir orillas separadas. Y claro, cada puente necesita
necesita un análisis previo para calcular esa distancia, para calcular si es sobre un río o un mar, la profundidad del mar, para entender cuál va a ser la vía más razonable, más efectiva para unir esas orillas separadas. Por eso digo en esta mañana que Pablo era un constructor de puentes, porque era difícil para él adaptarse en medio de un mundo pagano, en donde va a predicar el Evangelio de Cristo, y adaptarse culturalmente a las formas y usar la cultura como un vehículo para transmitir el mensaje de Cristo sin perder la esencia del Evangelio y el mensaje de la cruz y de la resurrección de Cristo. O sea, él tenía que mantener en su mensaje la centralidad de Cristo como obra salvadora para todo aquel que quiera acercarse y vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora, nosotros vivimos en una época donde existen muchas divisiones, donde hay muchas orillas distantes. Lo podemos ver en el campo de la política, en las ideologías, en las filosofías, en esta mal llamada modernidad, donde se enfatiza tanto en el relativismo moral. Y entonces también vemos esas divisiones en generaciones que van formando la familia y de hecho la sociedad en general. Hay divisiones de todo tipo, hay divisiones culturales, económicas y también denominacionales. A veces nosotros tenemos la idea equivocada de que la iglesia es como especie de una isla. Y nosotros, sin darnos cuenta, digo, y a veces con la mejor intención de preservar a un grupo, de mantener una identidad, nosotros conformamos la visión y la perspectiva de los miembros y educamos en ese sentido a la congregación como especie de una isla aislada que no se conecta con el exterior. En ese llamado que Dios nos hace a la santidad, nosotros entendemos mal y nos ubicamos mal en la sociedad que vivimos, porque no nos abrimos para llegar a aquellos que están distantes, para hablar con aquellos que tienen otra manera, otro idioma y otra manera de comprender el universo donde vivimos. Entonces nos cerramos, nos bloqueamos a la propagación del Evangelio de Cristo. Por eso, nosotros que vivimos en un mundo muy diferente al que vivían en aquel tiempo, tenemos que ver la cultura no como algo negativo, sino como una oportunidad, como un vehículo para comunicar libremente el mensaje de Dios, sin perder la esencia, sin perder las doctrinas fundamentales. Pero tenemos que adaptar esa envoltura del mensaje de Cristo, tiene que ser agradable para que las personas puedan entenderla, para que las personas puedan conectarse con nosotros. Entonces muchas veces nosotros nos aislamos de la vida. No te pido que los quites del mundo, pero sí que los preserve de su perversidad. Nos dirá, parafraseando las palabras en Juan 17. O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Lo primero que quiero decirte en esta mañana es que el Evangelio de nuestro Señor y Jesucristo nunca ha sido diseñado para permanecer encerrado entre cuatro paredes. Nunca. Y el apóstol Pablo lo entendió en su misión. Por eso empezó a construir puentes. Cuando llega allí al Areópago de Atenas, allí se encuentran con personas filosóficamente diferentes a él, con un pueblo pagano que había construido altares a todos los dioses, incluso al Dios no conocido. ¿Y qué hace Pablo? Pablo no empieza a confrontarlo. Pablo no los ataca diciéndole, mira, ustedes son unos idólatras, que lo eran. Ustedes están en un nivel inferior espiritualmente porque no conocen al Dios verdadero, ustedes no conocen, y claro que no lo conocían en aquel tiempo los griegos, porque nadie les había enseñado antes, porque quizás nunca habían visitado una sinagoga ni habían tenido en sus manos un rollo para leer la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo pretender que ellos crean en algo que nadie les ha hablado, que nadie les ha enseñado? Por eso Pablo, muy inteligente, el apóstol, para predicar, usa la imagen
del Dios no conocido. Y lo usa como pie para introducir el mensaje de Cristo, de ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es el que les voy a hablar yo. Amén. Miren la manera en que Pablo empieza a construir un puente para unir dos orillas que cultural y religiosamente estaban muy distantes, porque estamos hablando de personas que filosóficamente pensaban diferente. El pueblo judío, con su cosmovisión, con su manera de entender la vida y las cosas de Dios, y los griegos y los paganos que se reunían allí para ver cuál era la última novedad filosófica. Pero Pablo no desiste de su misión y construye un puente, se adapta al idioma para que ellos también puedan salvarse. Por eso Pablo dice aquí en 1 Corintios que siendo libre, no estando atado a la ley de Moisés ni a las tradiciones de los hombres, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, como sujetos a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, los gentiles, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Porque ese es el principio. No frustrarnos, no limitarnos, no construir islas, sino alcanzar al perdido. ¿Cómo podemos alcanzar a los jóvenes? ¿Cómo una iglesia adulta, mayor, con muchos ancianos, puede alcanzar a los jóvenes? ¿Cuál será el punto conector? Porque evidentemente los jóvenes, que es un ejemplo que quiero ponerle de esta enseñanza, no hablan la misma terminología evangélica que nosotros, tienen otro lenguaje, no fueron formados y educados por familias cristianas, muchos de ellos, tienen diferentes orígenes, diferentes costumbres. Entonces, ellos también participan de otras actividades que nosotros no solemos participar. ¿Cuáles son esos lugares de encuentro? ¿Cuáles son esos puntos de encuentro para que nosotros le podamos hablar de Cristo? Y para que ellos no nos rechacen y nos vean como anticuados o como jueces que venimos a juzgarle y a ponerlo en una situación de vida o muerte, de acepta o te vas para el infierno, predicaciones así que en realidad no logran mucho, logran muy poco. ¿Cómo nosotros ser persuasivos? ¿Y cómo nosotros encontrar esos espacios, esas maneras de comunicar el Evangelio de Cristo? En otras palabras, siguiendo la imagen de los puentes, cómo nosotros cruzar y llegar tan lejos como Dios nos lo permita hacer, cómo nosotros construir esos puentes. Entonces, una de las cosas que yo encontré, y es lo que Dios me ha llamado a hacer en el ministerio de jóvenes, es el fútbol, el soccer, como aquí se llama en los Estados Unidos. ¿Por qué? Número uno, mi hijo le encanta el fútbol. Y qué bueno, a mí yo siempre fui profesor de deporte y amaba mucho y amo mucho el deporte. Porque creo que es una manera saludable, sana, de tener tu mente ocupada en algo útil. Porque además a través del deporte, como medio de conexión para llegar a ellos y darle a conocer el mensaje de Cristo, en el deporte y en el juego como tal se pueden fomentar muchos valores, muchas cosas que el propio Evangelio de Cristo nos enseña. Entonces, nosotros tenemos que renunciar a veces a muchas cosas porque los jóvenes no son como nosotros. Los jóvenes son aventureros, hablan alto, se ríen, son desorganizados, no usan a veces las mejores palabras. Pero nosotros poco a poco podemos plantar la semilla de Cristo. Podemos aprovechar incluso la terminología del fútbol para que ellos puedan encontrar sentido a las palabras que Pablo enseña, para que ellos puedan conocer sobre todas las cosas a Jesús, su inmenso amor, su bondad para con todos, que siempre está con los brazos abiertos para recibir al pecador, para que nosotros podamos, en palabras sencillas, y que ellos puedan entender
darles a conocer que sin Cristo la vida carece de sentido. Entonces en el propio juego nosotros podemos encontrar allí muchas cosas, el trabajo en el equipo, las dificultades y los obstáculos para anotar un gol. Todo eso puede ser una alegoría de las cosas que van a tener que enfrentar en la vida diaria. Por eso, no solo que abrimos una cancha de fútbol para que practiquen todos los sábados, sino para que ellos también puedan tener un sentido más profundo de la vida, para que no puedan ser seducidos por las filosofías y el relativismo moral, para que nosotros podamos plantar los valores que necesitan, los valores fundacionales del diseño original de la familia cristiana. ¿Cuántas cosas podemos usar? Y por supuesto que un juego de fútbol, que un torneo de fútbol no es el fin en sí mismo, porque el fin es Cristo. Porque el mejor puente que se ha establecido para nosotros comunicarnos con Dios es el propio Jesús, quien ha derramado su sangre en la cruz y se ha convertido en ese puente por donde nosotros podemos caminar y ser justificados y salvados en el nombre de Jesús. Pero el torneo es un método, es un medio para que nosotros podamos alcanzar al perdido. En este caso, a los jóvenes. En el tiempo aquel había orillas separadas, estaban los gentiles y los judíos que habían manifestado a través de la historia una enemistad muy profunda. Como ellos mismos se despreciaban y unos se llamaban bárbaros y otros incluso usaban palabras tan fuertes y despectivas como perros. Imagínense cómo unir esas orillas cultural y religiosamente tan distantes. Cómo Pablo fue capaz de construir ese puente para viajar de una isla a otra, para que las comunidades se mantuvieran unidas. Porque cada vez que iba fundando iglesias, cada iglesia iba formando una visión de Dios. Y entonces Pablo constantemente está ayudando en la exhortación y en la palabra para que no se desvíen del verdadero fundamento de la fe, para establecer bases sólidas, pero siempre tomando en cuenta el contexto, la cultura, el lenguaje y todas esas cosas a las cuales nosotros estamos llamados por Dios, creo yo, para adaptar el mensaje de Cristo, y vuelvo y si repito, sin perder su esencia y su verdad más profunda. Ahora también Pablo dice en el verso 22, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salga alguno. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para ganar un futbolista? Hacerme futbolista. ¿Qué yo tengo que hacer para ganar a alguien que trabaja pescando? Convertirme en un pescador, hablarle en esa cultura, en esa manera de entender la vida. Y eso me va a facilitar el evangelismo, la manera en que yo comunico la palabra de Dios. Podemos valernos de esta sabiduría. Y claro, nos convertimos en siervos, en esclavos de los otros. Renunciamos. Por eso es tan necesario conocer a Cristo, rendirse a Cristo. Porque si tú no estás rendido y humillado delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo no te va a dar una palabra oportuna, una palabra eficaz, una palabra que toque corazones, una palabra que sea entendida por aquel que la recibe. Por eso el primer paso de cada uno de nosotros en nuestra iglesia es rendirnos a los pies de Cristo, en oración, en sumisión, en búsqueda constante de la palabra de Dios, en renunciar a una serie de comodidades. La iglesia no puede permanecer cómoda cuando hay tanta necesidad, cuando la gente escucha tantas cosas, cuando hay un bombardeo constante de filosofía y se oponen una cosa que niegan incluso las escrituras. Nosotros tenemos que levantarnos con una voz firme, pero con una voz también sabia e inteligente, para alcanzar todo grupo de personas. Entonces, podemos hacer muchas cosas. La iglesia puede tener tantos ministerios que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar cuántos serían. Y a veces tenemos una visión tan reducida, tan limitada.
cuando Dios quiere que el reino crezca y se multiplique en toda la tierra, y nos ha dado las herramientas, nos ha dado la fe, nos ha dado el poder de su Espíritu Santo, la sabiduría que encontramos en estos maestros y estos constructores de puentes como Pablo, en estos misioneros y en estos ministros de la palabra que la Escritura nos revela. Tenemos tanta sabiduría, tantos ejemplos prácticos, tantas cosas que podemos hacer, pero seguimos enfocados simplemente en venir los domingos. Nos sentamos cómodamente cuando Dios quiere potenciar los dones y las cosas que Él te ha dado para su reino. Entonces no tienes que ser a veces un conocedor ni una persona tan elocuente. A veces un mensaje sencillo que esté adaptado a la realidad de aquel que lo escucha puede ser tan efectivo por la obra del Espíritu Santo que ni siquiera tú y yo podemos imaginar. ¿Cómo vamos a unir esas orillas separadas? ¿Cómo vamos a hacernos débiles, judíos y gentiles, para que estos puedan conocer de Cristo? ¿Cómo vamos a acercarnos a esas familias rotas que en algunos padecen de adicciones? ¿Cómo vamos a llegar a esos que están confundidos espiritualmente, con ideas equivocadas, con interpretaciones falsas de las Escrituras? Vamos a llegar allí juzgándolos y condenándolos. Vamos a llegar con ese amor paciente que usa la sabiduría de Dios, como la usó en Pablo y en otros más, para que el mensaje penetrara profundo y fuera entendido. Tenemos que hacer lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Renunció a su gloria, a sus atributos más. No usó ese privilegio divino, sino que nos dice la palabra en Juan 1:14 que habitó entre nosotros, que se hizo carne, que se hizo humanidad, que participó de esa experiencia dolorosa de la cruz, que sufrió, que vivió en incertidumbre, en tanto que era humano, aunque sabemos que era divino. Precisamente su grandeza es renunciar a todo eso, para vivir como nosotros, porque nos ama profundamente. Si Cristo lo hizo para salvar a la humanidad, ¿por qué entonces la iglesia no lo hace? ¿Por qué nosotros no renunciamos a tantos derechos y a tanta comodidad para alcanzar a aquellos que no le conocen? Qué bueno es conocer la palabra de Dios, para nosotros vivir en esta cultura sin contaminarnos con el pecado, sin abandonar la verdad, sin dejar de ser santos, pero finalmente construyendo puentes para que el Evangelio del Señor y Salvador Jesús sea conocido. La misión de la iglesia no es inventar nuevas estrategias, nuevos programas, es continuar, darle continuidad a la obra del Espíritu Santo, como nos cuenta el libro de Hechos, es darle continuidad a ese proyecto salvador que empezó en Jesús y empezó en los discípulos y que sigue hoy vivo en aquellas iglesias que han entendido esta visión del reino y que están dispuestas a renunciar a todas esas comodidades y salir al encuentro con el pecador perdido. Así como Cristo vino un día a nuestra orilla, nosotros debemos ir hacia aquellos que todavía están lejos, aquellos que a veces solo tienen una idea dogmática, religiosa de quién es Dios, una idea lejana, y no conocen el verdadero amor salvador de Jesucristo. Por eso Pablo terminó diciendo: a todos me he hecho de todo, para que todos, de todos modos, salve a alguno. No dice agradar a todos, no dice ser complaciente con el pecado, sino para salvarlos, para darles a conocer el propósito redentor que hay en Cristo Jesús. Así que no podemos esperar que una iglesia de personas adultas mayores se llena de jóvenes si nosotros no salimos al encuentro y les hablamos en su idioma, en su cultura, y nos encontremos con ellos en la cancha de fútbol, en los lugares que ellos suelen compartir y desarrollar su vida. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, y que esta enseñanza nos ayude a tener una mejor visión de cómo trabajar y cómo evangelizar en la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta revelación tuya. Gracias, Espíritu Santo, que nos motivas cada mañana a predicar el Evangelio, a instruirnos, a educarnos, a fortalecernos en fe, Señor.
Está claro que la iglesia no puede permanecer como una isla aislada del mundo y su realidad. Que estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad. Que estamos llamados a construir puentes de orillas separadas, de mundos diferentes, de personas lastimadas, de familias rotas. Que no nos podemos conformar con una iglesia que solo se reúne los domingos para adorar a Cristo. La iglesia tiene que salir. La iglesia tiene que ser tus labios, tus pies, tus manos. Tiene que servir. Tiene que provocar que el reino siga creciendo y multiplicándose en la tierra. Y tenemos que usar maneras creativas que tú constantemente en tu palabra y a través del Espíritu Santo nos revelas, Padre, para llegar a esos jóvenes, para llegar a personas que están en las drogas, tantos grupos que hay aislados, tantas orillas separadas, y nosotros nos encerramos en nuestro mundo religioso sin llegar a ellos. Ayúdanos, Padre, a romper con todas esas estructuras, con todas las tradiciones de hombre, y llegar con la palabra viva del Evangelio para que también ellos conozcan de Cristo. Así en tu nombre oramos, Padre. Amén y amén.